Los que salieron con gente rica siendo pobres, ¿qué aprendieron? Crecí en una familia de clase media baja y, sin querer, terminé casándome con alguien de una familia bastante acomodada. Lo que aprendí es que cuando la gente sabe que tienes dinero, se les hace difícil verte como una persona buena, aunque sigas siendo ese mismo individuo de siempre. Te miran completamente distinto. Por ejemplo, haces algo generoso y auténticamente amable, algo que antes hubiera sido bien valorado. Pero ahora simplemente lo dan por sentado, como si fuera algo que por supuesto tienes que hacer, aunque te haya tomado más esfuerzo o tiempo de lo normal. Nunca están satisfechos, simplemente pasan a lo siguiente que puedan sacar de ti. La gente intenta aprovecharse más y solo te ven por tu dinero. Ahora entiendo perfectamente por qué los ricos prefieren mantener su riqueza en secreto. No se trata de presumir, sino que, de cierta manera, da un poco de pena. Jamás pensé que fuera real o que tuviera sentido hasta que lo viví en carne propia. Salí con una chica que estaba completamente fuera de mi alcance. Tanto en lo físico como en lo económico, ella era hermosa, tenía dinero y sinceramente pensé que había ganado el premio mayor, pero no por lo que tenía, sino porque conectamos de verdad. La trataba como una reina. Le amarraba los zapatos, cargaba sus bolsas, nunca levantaba la voz y siempre me comportaba como un caballero. Esa relación me dejó una lección muy dura. Puedes ser la mejor pareja del mundo y aún así no ser suficiente. No porque te falte algo a ti, sino porque cuando alguien tiene muchas opciones, dinero, belleza, poder, puede irse cuando quiera. Entendí que, sin importar lo estable que pareciera o lo bien que nos lleváramos, nunca estábamos en igualdad de condiciones. Al final del día, ella tenía el control de decidir cuándo terminaba todo, y no dudó en usarlo. Lo único que me quedó fue seguir adelante. Mi historia es un poco complicada, pero voy a tratar de contarla sin que suene malintencionado. Soy hombre y en ese entonces tenía alrededor de 19 o 20 años. Estaba convencido de que no quería trabajar y mi plan era convertirme en una especie de sugar baby. Había hecho algo de modelaje comercial y me creía bastante astuto con lo que pensaba que era un buen sentido del humor y labia. Comencé a frecuentar clubes de campo, restaurantes elegantes y bares con la esperanza de conectar con alguna mujer exitosa. Seguro que me vieron más de una vez como alguien dispuesto a ofrecer su compañía, porque me propusieron ese arreglo más de una docena de veces. Luego hubo un día, y digo día, porque creo no hubo, eso marcó la diferencia, en que me colé a un evento benéfico en uno de los mejores campos de golf de mi ciudad. Ahí conocí a una mujer, tendría unos 60 y tantos años, y de inmediato conectamos. Ella era viuda del presidente de una universidad local bastante prestigiosa. De alguna manera logré ir con ella a su casa y, para decirlo con suavidad, era enorme. Una mansión en toda la extensión de la palabra. Yo había crecido en una casa rodante, así que nunca había visto algo así. En ese momento me sentí imparable, con esa actitud de ya estoy en la cima. Tuvimos un encuentro íntimo y pasamos la siguiente semana juntos. No salí de ese lugar ni un solo día. Tenía un chef, una ducha gigante que parecía una habitación, una piscina. Todo un mundo al que no estaba acostumbrado. Incluso renuncié a mi trabajo porque sentí que no necesitaba salir, aunque me preguntaban dónde estaba. Todo esto duró cerca de 3 meses. Resulta que ella era simplemente increíble. De verdad me encantaba pasar el tiempo con ella. Veíamos películas, charlábamos por horas, caminábamos por el barrio, salíamos a cenar y claro, ella pagaba todo. La diferencia de edad no pesaba para nada al final. Llegó un momento en que me gustaba tanto, pero tanto, que decidí alejarme por respeto. Porque sí, hasta los que a veces la cagan tienen conciencia, y esto no era algo que quisiera seguir. Me di cuenta de que no quería que esto fuera a más, le fui honesto y nos despedimos. Después de eso la llamé unas 3 veces al año para saber cómo estaba. Pero ahora que tengo 37 años estoy casi seguro de que ya no está. Dios te bendiga, Ann. Fuiste increíble en más formas de las que imaginas. Un presupuesto debería cubrir todo lo que necesitas. No estar limitado por la cantidad de dinero que tienes, algo que me suena absurdo, porque yo he vivido al día toda mi vida, 30 años enteros. Nunca había pensado en otro punto de vista sobre lo que significa realmente un presupuesto. Estas personas simplemente compran todo lo que necesitan y ajustan si hace falta después. Checar los precios cada vez antes de comprar no es un hábito para ellos. ¿Quieres ir por un café? ¿Vas a la cafetería que se te antoje, no a la que entra en tu presupuesto? ¿Ir al súper? Pues Whole Foods queda 5 minutos más cerca que Trader Joe's, así que mejor vamos ahí. Literalmente entras a cualquier restaurante en cualquier lugar y pides lo que quieras, sin preocuparte por cuánto cuesta.
$2.500 por una noche de tragos con amigos? Eso es una cantidad insignificante, nadie espera que cada quien pague exactamente su parte. En realidad, se van turnando para pagar el siguiente fin de semana. Sin nada formal, solo un yo les invito hoy. Fiestas por puro gusto, temas, decoración, catering por cualquier motivo. Un solo queríamos juntarnos un rato puede fácilmente tener un presupuesto de $5.000 solo para comida, bebidas y decoración. Hasta hacen código de vestimenta para las fiestas personales sin salir a ningún lado. Solo en un espacio privado solo para tener excusa y salir de compras y mudarse, ¿por qué no? Vamos a vivir a Nueva York un año, solo para vivir la experiencia más allá de unas vacaciones. Es básicamente hacer lo que se te antoje sin complicaciones. Tengo amigos increíbles que me están ayudando a llegar a ese nivel. Ellos pagaron todo para que yo pudiera ir con ellos a EDC, solo porque querían que fuera. Jamás en mi vida pensé que podría permitirme algo así, es simplemente una locura. Me di cuenta de que, para algunas personas, tener una gran cantidad de dinero puede llevar directamente a comportamientos paranoicos, a acumular sin parar y a actitudes antisociales, como ser excesivamente cautelosos o a la defensiva. Creo que esto tiene que ver con lo extraño que resulta tener tanto dinero en un mundo donde tanta gente realmente necesita que ese dinero se comparta. De hecho, a veces puede ser hasta cuestionable no hacerlo. Seguro que dentro de esa dinámica pasan muchas cosas raras en las relaciones entre las personas. Curiosamente, gracias a haber salido con mi ex, desarrollé más compasión por quienes son extremadamente adinerados. También pienso que el dinero en sí mismo genera miedo. Porque mientras más tienes, más temor tienes de perderlo. Por ejemplo, ella se angustiaba mucho si un día ganaba $12.000 en lugar de 18.000, y yo le contaba que yo apenas tenía 200 pesos mexicanos en total y aún así me sentía tranquilo. A ella le parecía increíble. Es muy curioso cómo funciona eso. Me casé con alguien adinerado. Claro, surgen problemas comunes, pero también te encuentras con situaciones tan absurdas que solo pasan cuando tienes demasiado dinero y ninguna preocupación real, así que terminas inventándote algunas. Por ejemplo, la familia extensa está construyendo una casa personalizada que cuesta $2 millones en una zona rural. Y están realmente preocupados porque necesitan contratar a un experto en plomería especializado que tendría que volar desde Noruega solo para hacer una consulta. Eso tiene un costo altísimo y ni siquiera incluye la instalación ni el mantenimiento que seguramente vendrá después. La verdad, amigo, no necesitan una plomería europea de lujo en medio de Idaho rural, créeme. Mi última novia venía de una familia con mucho dinero. Sus padres tenían varias casas, una empresa y ganaban como $500,000 al año allá en Alemania. Siempre fueron amables conmigo, pero no podía dejar de sentir que yo no encajaba en ese mundo. Había un montón de doctores y gente con trabajos súper importantes en su familia. Y los chicos estudiaban en universidades de élite, esas donde la colegiatura cuesta casi la mitad de lo que yo gano en un año. Todo eso despertaba en mí muchas inseguridades, sentía que no era lo suficientemente bueno. Sabía que si seguíamos juntos, mi vida económica mejoraría mucho, pero siempre me quedaba ese mal sabor, como si detrás de todo hubiese una especie de control por su parte. Me dijeron que si alguna vez quería comprar una casa, ellos me ayudarían con el dinero. Pero estoy completamente seguro de que eso vendría con la condición de que luego podrían decirme, te dimos el dinero. Así que ahora tienes que hacer lo que te decimos. Todo empezó y terminó en un solo fin de semana. Fuimos a un antro muy exclusivo donde ella y unas amigas habían rentado todo el segundo piso. Incluso tenían gorilas con audífonos y trajes custodiando las escaleras para mantener alejados a todos los que no eran de su círculo. Podías acercarte y pedir cualquier bebida directamente al bartender privado que tenían para ellos, pero honestamente, fue increíblemente aburrido. Mientras tanto, en el primer piso, la gente normal, entre clase media y trabajadores, se la pasaba increíble, bailando, riendo, disfrutando a lo grande. De repente, ella me jaló hacia el barandal y me hizo mirar hacia abajo al público que estaba en la pista. Me dijo, mira, todos allá abajo nos están viendo y deseando estar en nuestro lugar. Sentí que me daba náuseas como si me hubiera tragado algo raro, y salí directo a la calle para tomar aire. Después, ya había tomado un poco de más, recibí una llamada, tomé un taxi y terminé en su cama. Después de eso, no volvimos a hablar nunca más. Ellos eran una familia normal, cariñosa y además con estabilidad económica. Yo pensaba que quizás les parecería raro que yo viniera de cero, sin nada de dinero. Criaron a su hijo de una manera increíble, y toda la familia era muy unida y súper abierta conmigo.
Tuve mucha suerte de poder pasar tiempo con ellos y participar en cosas que, de no haber estado con su hijo, jamás habría podido hacer. Además, me enteré de que todos practican esos deportes típicos de personas adineradas como el esquí, algo que siempre creí que solo existía en la tele. Cada quien tenía sus pasatiempos, metas de vida y se esperaba que fueran responsables con sus finanzas. Ahora que me va bien económicamente, les estoy muy agradecido por haberme tratado como a uno más de la familia en ese tiempo. Fue muy divertido y sobre todo me abrió los ojos a un tipo de familia diferente. Él estaba acostumbrado a un tipo de lujo que me resultaba desconcertante en más de un sentido. No tenía ni idea de que venía de una familia adinerada hasta que me invitó a su casa y me di cuenta de que era elegante, enorme y exclusiva. Cuando nos conocimos y salimos, él trabajaba como mesero y en la cocina, con horarios agotadores y muy tarde por las noches. A pesar de eso, siempre se vestía bien, cuidaba su imagen, llevaba relojes bonitos y era muy exigente con el whisky que tomaba. Pero más allá de eso, él y su familia eran súper humildes, aunque tenían casas en el extranjero, varios autos y personal que vivía en sus propiedades. Si no fuera por el barrio donde vivía y los regalos de cumpleaños que eran una locura. Jamás habría pensado que venía de dinero. Salí con un hombre adinerado. No tenía intención de contar esto, pero no he encontrado muchas historias sobre salir con hombres ricos. Al principio, cuando estaba enamorado, era sumamente atento, se comportaba como un príncipe encantado. Pero en cuanto algo le salía mal en el trabajo o en su vida, yo me convertía en una carga y en un obstáculo para él. Le decía a nuestros amigos que esperaba que yo ganara lo mismo que él y que eso confirmaba que no era tan inteligente como él, aunque él fuera varios años mayor. Al final, nuestra relación terminó de la peor manera. Él encontró a una mujer que ganaba más que yo y me confesó que, aunque habría deseado que yo estuviera a su lado en su boda, la distancia entre nuestras realidades económicas hacía imposible eso. Eso fue un golpe duro para mi orgullo. En ese momento, ganaba más de 6 cifras y pensaba que había logrado algo increíble, especialmente considerando que había comenzado desde abajo, con ayuda del gobierno. Fue entonces cuando comprendí que nadie valorará lo mucho que he avanzado. Solo se fijan en dónde estoy ahora. También entendí que muchas personas priorizan la estabilidad económica por encima de todo, incluso por delante de su propia felicidad. Salí con un hombre adinerado, de esos que siempre cargan varios miles de dólares en la cartera, y eso me parecía impresionante. Siempre íbamos a los restaurantes más elegantes y él manejaba autos bastante caros, pero nada exagerado. En una ocasión le pregunté cómo se sentía tener tanta plata y me respondió con sinceridad: es solitario. Nunca sabes si alguien realmente te quiere o solo está interesado en tu dinero. Al menos con tus amigos sabes que están contigo por lo que eres, yo no. Mi suegra salió en una ocasión con un tipo que tenía una fortuna de cientos de millones. Él nos invitó a mi novia, que después se volvió mi esposa, y a mí a una de sus fiestas. Ahí estábamos, dos jóvenes sin un centavo, codeándonos con este tipo y sus amigos multimillonarios. En un momento, uno de ellos me pregunta si me molestaría que mis padres no me dejaran toda su herencia y en cambio donaran la mayor parte. Para este tipo no tenía sentido que yo ni siquiera esperara heredar algo, y que, la verdad, no me preocuparía en absoluto si me tocara apenas unos 100 millones. Lo peor es que ni se rió cuando le dije que estoy listo para ser adoptado. He salido con 3 personas muy ricas. Una con un patrimonio neto de varios millones, 2 cifras, y otras 2 con millones en cifras más bajas, 1 cifra. Una de las que tenía patrimonio en la cifra más baja era una mujer que se hizo sola. Trabajadora incansable, increíblemente inteligente en sus relaciones tanto personales como profesionales, era amable, cariñosa, generosa y humilde. Una mujer impresionante. No funcionó entre nosotros, pero no por nada malo en su personalidad. De verdad, solo tengo cosas buenas que decir de ella, simplemente no era la pareja indicada para mí. La segunda, con patrimonio en decenas de millones, también fue alguien que logró su fortuna por sí misma, pero era arrogante. En nuestra primera cita se molestó un poco porque yo no había buscado su nombre para conocer algunos de sus logros. Era menospreciativa, un poco de esas que buscan aprobación constante, narcisista. Esa relación fue muy corta, me dejó porque le daba asco la forma en que yo expresaba mis emociones. Entiendo que no era la mejor situación, pero en el fondo creo que esa ruptura fue un alivio para mí. La tercera era una chica de familia adinerada que vivía de un fondo fiduciario. No tenía habilidades particulares y, sin embargo, se consideraba una empresaria exitosa porque ganaba un par de miles de dólares al año haciendo trabajos ocasionales en línea.
controladora, narcisista, hipócrita y muy egocéntrica. Mi conclusión es que hay todo tipo de personas ricas, pero las malas características de personalidad suelen empeorar porque no tienen alguien que las controle o les ponga un límite, como sucede con las personas comunes. Cuando comienzan a comportarse mal, no reciben el mismo bajón de realidad que ayudaría a frenarlas. Si ella ya te mencionó con su familia, probablemente ellos ya conocen las respuestas a esas preguntas que te hacen durante la cena. Salí con una chica cuya familia era adinerada. No en el sentido de tenemos una mansión enorme o manejamos autos que valen más que casas, sino más bien ese tipo de personas que responden con evasivas y usan frases como es un asunto privado de familia, cuando alguien toca un tema que no deberían discutir frente a extraños. No diría que me sometieron a un interrogatorio, pero sí me hicieron varias preguntas que me hicieron sentir un poco incómodo. En un momento, el padre de ella lanzó una pregunta y mis ojos se quedaron un poco abiertos. Miré a su madre, que estaba concentrada en su plato, y me eché a reír un poco para aliviar la tensión. Le dije, ¿por qué me haces preguntas para las que ya tienes las respuestas? La pregunta era demasiado específica, incluso incluía un dato que yo jamás le había compartido ni siquiera a la chica con la que salía. Ellos hacen cheques de antecedentes, contratan investigadores privados, todo mucho antes de invitarte a su casa. La cena no es otra cosa que la última ronda de entrevistas antes de decidir si realmente quieren que su hija siga viéndote o no. Crecí en la pobreza más absoluta, salí con chicos exitosos y terminé casándome con uno. Aprendí mucho de ellos, pero también de algunos miembros súper ricos de la familia de mi ex esposo. Descubrí varias cosas. Primero, lo superficial que puede ser la gente. Algunos no tienen problema en gastar más de $1000 la noche en un hotel o en una cena. También conocí restaurantes donde hay músicos tocando instrumentos de cuerda y masajistas caminando alrededor para ofrecerte un masaje en los hombros. Fue difícil disfrutar la comida mientras pensaba en todas esas personas sin hogar por las que pasé para llegar ahí. Entendí lo mucho que a las mujeres les atraen los hombres ricos. Mi ex tuvo varias amantes y hasta personas que me sonreían en la cara e intentaron estar con él. Otra cosa que odiaba era que alguien se quedara parado justo detrás de mí, esperando a que bebiera un sorbo de agua o soltara el tenedor. Aprendí también que se puede comprar casi cualquier cosa o manejar casi cualquier situación con dinero. Pero lo más claro fue que, sin importar cuánto mejore mi situación económica, nunca encajaré del todo en ese círculo. Tengo 59 años y mi novia, 59 también. En cuanto a ingresos, creo que estoy en la clase media-baja. En cambio, ella ahora es una persona con un fondo fiduciario, algo que llegó más adelante en su vida y gana más de $160.000 al año. En 3 años piensa retirarse y su pensión será casi la misma cantidad. Pero a pesar de eso, ella es muy centrada, con los pies bien puestos en la tierra. No tiene nada de pretenciosa ni afecta ningún aire de superioridad. Me ha dicho que le gusta estar conmigo porque alguien como yo, que la ha tratado mejor que cualquier otro hombre con quien haya estado, no se encuentra tan fácil, y realmente valora eso. Hemos hablado sobre la diferencia de ingresos que tenemos, pero para ella eso no representa un problema, porque el dinero no es lo que la hace sentirse segura ni cómoda cuando llega la noche. Soy de piel morena y venía de una situación económica difícil. Por muchos años viví con un chico blanco cuya familia era extremadamente adinerada. En serio, tan rica que compraron casi toda una cuadra en el barrio más exclusivo de una ciudad famosa por su opulencia. Nosotros estábamos en una de esas mansiones que ellos le habían regalado a él. Pero lo que finalmente me hizo tomar la decisión de irme fue que, a pesar de que él y su familia se consideraban súper liberales y progresistas, nunca dejaban de juzgarme. Me trataban como si no tuviera clase o ni siquiera supiera cómo debía comportarme en sociedad. Recuerdo una ocasión en la que me regañaron con un shh muy molesto, solo porque me reía carcajadas en la calle a eso de las 9 de la noche. Para ellos era algo completamente fuera de lugar, casi una falta grave. Cada paso que daba estaba bajo una lupa, siempre con críticas encima. Al final decidí marcharme. Claro, renuncié a una vida muy cómoda, prácticamente de ocio. Volví a estar pobre, de nuevo con lo justo, pero aún así prefiero eso a sentirme un ciudadano de segunda, día tras día. A veces, para ser honesta, dudo que realmente haya sido mejor, pero esa es la historia que me repito para seguir adelante. Tuve la suerte de conocer a 2 chicos acomodados en sus etapas más rebeldes y auténticas. El primero fue en la secundaria. Sus padres le regalaron un auto nuevo y caro por su cumpleaños número 16, pero él prefirió que lo cambiaran por una camioneta familiar.
A pesar de que yo estaba enredada en una relación tóxica con otro chico, él siempre fue muy amable conmigo, ofreciéndome su apoyo y una amistad sincera. La verdad, si pudiera regresar el tiempo, me gritaría a mí misma que dejara a ese maldito tóxico sin pensarlo 2 veces. El segundo fue un joven que estudiaba arte en una universidad estatal antes de incorporarse a la empresa familiar y cumplir con sus responsabilidades. Nos conocimos cuando salí con unos amigos y él organizó una cita conmigo. Pero todo se complicó cuando su hermana, sin dudarlo, me acusó de ser una interesada antes de que hubiera una segunda cita. Eso fue demasiado para mí, así que decidí desaparecer sin dar explicaciones. Solo porque alguien venga de una familia adinerada no significa que no puedan ser amables o tener una belleza auténtica que no tenga nada que ver con el dinero. En los 2 casos tengo la espina de no haberles dado más tiempo y atención. Lo que aprendí es que crecer en pobreza me hizo más aguerrido. Y esa lucha constante se convierte en una habilidad vital increíble que te hace prácticamente inquebrantable. Por otro lado, crecer en la riqueza suele hacer que uno se acostumbre a la comodidad y se vuelva menos capaz de adaptarse fácilmente cuando las cosas se complican. Cuando vienes de un entorno humilde, aprendes a valorar para siempre esos pequeños lujos simples. Tener a mano un montón de toallas de papel extras, ese stock de reserva de lo básico. Contar con snacks saludables o no sentir ese estrés al llenar el tanque de gasolina del auto. Los ricos andan por ahí llenando su tanque o haciendo las compras sin siquiera darse cuenta de que para alguien más eso es todo un lujo, un sueño. Ni siquiera piensan en el dinero ni reconocen el privilegio que tienen. ¡Qué desperdicio, la verdad! Después de un rato, empecé a sentirme bastante molesto porque toda su familia y sus amigos solo hablaban de cuál era el mejor hotel 5 estrellas en Tailandia y lo increíble que había sido bucear con tortugas ahí. Mientras tanto, yo solo podía contarles sobre mi última experiencia de campamento en Polonia. Por si no lo dije, soy alemán. No me malinterpreten, el campamento en Polonia estuvo genial, pero no podía quitarme esa sensación de inferioridad. Aunque nunca dijeron nada, sus miradas delataban lo que pensaban. Quiero aprovechar para agregar algo más. Me di cuenta de que todos ellos habían ido a escuelas privadas y tenían tiempo para actividades extracurriculares porque no tenían que trabajar mientras estudiaban. De hecho, hacer un semestre de intercambio en Corea del Sur para ellos era algo muy normal. Sin embargo, todos estaban bajo mucha presión de sus padres para estudiar algo prestigioso y conseguir un trabajo bien pagado. Mi exnovia sufrió bastante en su carrera de ingeniería y no era feliz cuando empezó a trabajar. Pero sus padres la empujaron a seguir ese camino porque tienen una empresa de soldadura metálica. En resumen, no desearía estar en su lugar. Quizás no sea rico, pero llevo una vida decente y, al menos, soy libre para hacer lo que quiero. No me consideraría pobre, pero sí llegué a salir con una mujer que, técnicamente, formaba parte del 1% más rico durante un par de años. Era una persona increíble, muy sencilla y con los pies en la tierra. Su crianza y sus padres fueron ejemplares. Aunque compraba cosas de lujo, lo hacía con mesura y sin llamar la atención. La única señal visible de que tenía dinero era su vehículo. Un Mercedes G-Wagen, que había sido su sueño desde siempre. Más allá de eso, no daba pistas de su nivel económico. Mis reflexiones vienen de 2 experiencias principales. Primero, enamorarme de alguien de una familia acomodada o incluso salir con hombres de clase media alta que sabían que eventualmente heredarían la fortuna familiar. Y segundo, salir con personas que crecieron en países desarrollados mientras yo venía de un país con menos recursos. Me di cuenta de que ellos no tenían que gastar tanto tiempo y energía en preocuparse por sobrevivir, por su carrera o por el dinero, como me pasaba a mí. Tenían opciones y una actitud más relajada. La forma en que enfrentaban la educación, las entrevistas o las oportunidades era totalmente diferente. Ellos sabían que, si no conseguían algo, no era el fin del mundo. En cambio, para mí cada conversación, cada solicitud, cada entrevista parecía una cuestión de vida o muerte. Además, ellos podían planear a largo plazo. Yo apenas podía pensar más allá de un par de semanas o meses porque no tenía la certeza de si tendría suficiente dinero para seguir adelante. Incluso si la situación era igual de estresante para ellos, podían darse el lujo de planear unas vacaciones a la mitad del camino, sabiendo que a largo plazo todo estaría bien. La mayoría de mis amigos adinerados vivían vidas bastante limitadas. Sus familias usaban la riqueza como una forma de controlarlos. Tenían que obtener cierto título universitario, o estudiar en una escuela específica, o comportarse de una manera determinada, vestirse de cierto modo, todo eso. Y lo peor es que la mayoría de estos amigos estaban completamente hambrientos de atención.
Por ejemplo, mi novio fue enviado a estudiar a Minnesota desde Seúl. Estaba muy solo y, cuando se aferró a mí, terminó siendo bastante necesitado. Me contó que casi no tenía contacto con sus padres, ni siquiera cuando estaba en casa en Seúl. Su crianza estuvo a cargo de niñeras y el personal doméstico. Para mí fue una experiencia increíble. Aprendí sobre muchos tipos de gastronomía que ni siquiera sabía que existían. Ella amaba viajar, así que me contaba sobre los lugares que había visitado, y yo disfrutaba muchísimo sus historias. Tiempo después, yo mismo viajé a algunos de esos países y estaba bastante preparado gracias a lo que ella me había contado. Cuando vivimos juntos, su papá le regaló un piano y además un profesor particular, así que terminé tomando algunas clases gratis y ahora puedo tocar un poco el piano. Su mamá, por otro lado, estaba muy involucrada en obras de caridad, así que tuve la oportunidad de ser voluntario en algunas organizaciones en Casablanca y Dakar. Aprendí que no todos los ricos gastan su dinero de forma tonta. Su familia era de vieja fortuna y no solían derrochar en autos o ropa. De hecho, ni siquiera me había dado cuenta de lo adinerada que era hasta que fuimos a París y descubrí que su familia tenía varias propiedades en el 8 y 16 distrito. Resultó que pertenecían a una antigua familia aristocrática. Mi ex no era rico, pero su familia sí lo era. Él no lograba entender la mentalidad de quienes vienen de la pobreza. En su familia no existía la ética del trabajo, ni la lealtad, ni una sinceridad real. Todos se sentían con derecho a vivir a costa del pariente rico que mantenía a todos. Nadie parecía pensar que debían valerse por sí mismos, por si algún día ese dinero desaparecía. Como alguien que creció en la pobreza, sé que no puedes confiar en que alguien te cuide así. Tienes que estar ahí para ti mismo. Porque todo puede desaparecer en un instante. Pero en esa familia, en lugar de esforzarse, aprender habilidades o buscar cómo crecer, su único trabajo era andar adulando al familiar rico día y noche. Estaban dispuestos a lo que sea mentir, engañar, robar y cosas peores con tal de caerle bien. La mayoría vivían aislados en islas, alejados de la gente común, y guardaban secretos que podrían destruir vidas por todo el país. Esos individuos son peores que adictos porque ya tienen el dinero y harán lo que sea. Por más cruel que parezca, para conseguir aún más poder. Y para colmo, ninguno entendía lo importante que es la comunidad. Eso fue lo que más odié. En resumen, aprendí que aunque tengan poder y estatus, son personas realmente despreciables. Y sé que nunca volveré a involucrarme con alguien así. Salí con alguien que era hijo de familia adinerada durante varios años cuando tenía 20. Siempre bromeaba que lo mejor de estar con él era poder llenar el tanque de gasolina y hacer las compras sin tener que revisar mi cuenta bancaria. Pero, siendo sincero, la lección más importante que aprendí fue que el dinero no compra la felicidad. Estoy agradecido por esa relación, justamente porque me enseñó algo que quizás me hubiese tomado décadas entender por mi cuenta. También, como se ha dicho antes, tener una buena familia vale más que una familia rica. En ese caso, la gente estaba realmente miserable entre sí y el dinero solo empeoraba las cosas. Toda la familia estaba aislada por peleas que venían de generaciones atrás. Ahora, hablando de consejos prácticos, si puedes y tienes disciplina, pon todo en una tarjeta de crédito y págalo de inmediato. Verás cómo acumulas puntos al finalizar el año, y eso puede ser muy útil. Invierte todo lo que puedas desde temprano. El interés compuesto puede ser la clave que te haga la diferencia en tu retiro. Y cuando llegues a un buen nivel financiero, contrata a un asesor competente. Ellos te pueden ayudar a optimizar tus inversiones y manejar el dinero para minimizar el impacto de los impuestos cada año. Un gran amigo mío salió con una chica de una familia increíblemente rica. De esas con dinero tan descomunal que se codean con líderes mundiales, ya sabes. Le pregunté cómo era la experiencia. Me miró fijo a los ojos y me dijo: hermano, cuando te digo que su familia no tiene ni la más mínima idea de lo que es la realidad, eso es completamente cierto. Le pedí un ejemplo y me contó. Ella no entendía por qué era tan complicado que le pidiera a mi jefe un mes libre para pasar ese tiempo en la villa que su familia tiene en Viena. Y luego volar a Sydney para quedarnos otro mes allá. Me quedé completamente impactado.